Hoy quiero que hablemos de un temilla que me parece bastante interesante. Se me ocurrió la idea, de hecho, viendo una película del tema de extraterrestres, ovnis y todas estas movidas. Y una escena en concreto, que será la que comparta con vosotros, fue verla y decir, wow, esto es igual que lo que hacía yo o lo que hacían muchos de mis camaradas, ¿no? Cuando hablábamos con gente que no era del palo. Gente que no era del palo es como nos referíamos a las personas, pues, de fuera del mundillo nacionalsocialista, ¿no? Es algo que yo llamo, le podría haber llamado de cualquier otra forma, de hecho seguro que si lo hablo con un psicólogo me dice, no, mira, esto se llama así, ¿no? Pero bueno, yo le llamo tormenta de sesgo, ¿no? O avalancha de sesgo, o ola de sesgo, no sé. Da igual el palabra, siempre y cuando el concepto que se monte en nuestra mente sea el de algo arrollador. El tema es que está súper relacionado con la cuestión del sesgo. Y como siempre, creo que lo interesante de este vídeo es la actitud con la que vosotros lo recibís. Si vosotros me escucháis, pero en este vídeo y en todos, si vosotros me escucháis y simplemente os quedáis con el tema de, bueno, vale, sí, es verdad, que qué interesante esto que nos cuenta David Saavedra de las personas radicalizadas, etcétera, etcétera, pues esto va a caer en saco roto, esto no va a servir para nada. Lo interesante es que vosotros, en vuestra habitación, en vuestras casas, en donde estéis, después de escuchar esto, penséis para adentro, hagáis introspección, que esto es un superpoder para mí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando estás radicalizado eres incapaz de hacer este tipo de trabajos. Que hagáis introspección, como os digo, y penséis si en algún momento habéis hecho eso vosotros, con el tema que sea. Así que... Habéis visto que he puesto herramientas radicales 1. Eso es porque me ha parecido muy buena idea empezar una nueva serie de vídeos hablando de todos estos tipos de recursos, herramientas, estrategias, como queráis llamarlo, que las personas radicalizadas utilizan a la hora de relacionarse con los demás. Es muy, 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 muy importante que entendáis, que aceptéis, que asumáis que una persona víctima de este pensamiento en burbuja no utiliza estas herramientas o estos mecanismos de forma consciente, porque eso implicaría que esta persona percibe su radicalización. Una persona radicalizada no sabe que está radicalizada. Esto es fundamental entenderlo. A nosotros, los radicales, cuando estamos súper imbuidos de un discurso y vamos a full con ello, no vemos ninguna otra cosa, no nos funciona el cerebro en el sentido de a esta persona le voy a atacar con esta herramienta concreta a ver si consigo atraérmela para mi terreno, o con esta otra voy a utilizar este otro proceso. No, eso no existe. Es algo que funciona en automático y para ti ese modo de relacionarte es el único posible que hay. Tú no sabes que estás sesgado cuando lo estás. Igual lo ves en otros. A ti lo que pasa es que tus sesgos, claro, pero es muy fácil señalar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. El refranero español, ¿no? Tampoco sabes que igual estás defendiendo una falacia del hombre de paja en un tema concreto. Tampoco sabes que estás haciendo un escudo de ego detrás del que resguardarte. Por eso creo que esta nueva línea de vídeos puede ser bastante interesante, para que si un día tenéis un debate, con estas personas no hay debates, únicamente hay confrontación, únicamente hay discusiones, pero creo que es relativamente sencillo conseguir ver con claridad cada uno de estos constructos. En plan de, mira, acaba de lanzarme una falacia de tal. Mira, esto es la ola de sesgo que decía David Saavedra. Me parece que puede estar bien. Esta es la película. La verdad es que es bastante mala, tirando a muy mala, según mi criterio. Pero bueno, la vi un día, que me aburría bastante en casa, no tenía nada que hacer. ¡Ay! ¡Cómo me gusta hacer el vago los sábados! Y mira, algo bueno que he sacado de ella que me permite hacer un vídeo al respecto, ¿no? El tema es un chavalillo que, bueno, un día está con la cámara por ahí, le gusta grabar cosillas y, casualidades de la vida, se encuentra una nave espacial por ahí dando vueltas y la graba. Claro que sí, guapi. Consigue sacar incluso un marciano, lo que pasa que, bueno, se asusta mucho
y sale corriendo, ¿no? Lo que pasa es que luego ese vídeo lo sube a internet, a YouTube, creo que era, a ver qué pasa, y entonces la gente pues empieza a especular, wow, parece real, otros dicen, wow, qué fake, no sé qué, esto se nota que está hecho con ordenador, tal. Todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Y lo ven en algunas televisiones, lo llevan a programas y bueno, en fin, el chico se empieza a obsesionar porque mucha gente le pone en tela de juicio que lo que él verdaderamente vio, le atacan, le llaman farsante. Y me tenéis hasta los cojones. El tema es que queda con una muchacha que parece ser que más o menos le cree, que tiene algún tipo de experiencia en estos aspectos y tienen una conversación muy interesante. ¿Has visto estos cuadros? Este lo pintaron en el siglo XV. Estos cuadros son los primeros testimonios que hay documentados. El punto de partida, para quien lanza esta ola de sesgo, es el de una extrema evidencia, una extrema obviedad. Cualquiera puede verlo, es prácticamente de sentido común, ¿no? Como decir que el cielo es azul. De ese modo, ya eso me presupone una posición de superioridad respecto a ti, que no eres capaz de ver lo que es simplemente evidente. Este fue pintado en 1710 por Ernst de Gelder. Mira, es como si siempre hubieran estado presentes. A partir de aquí viene una auténtica avalancha de información que está perfectamente diseñada para reforzar ese punto que yo veo como obvio. Por cierto, eso de citar autores queda muy cool, pero cuando os encontréis en una situación así, que os están soltando una avalancha de este tipo y empiezan a mencionar este autor, este filósofo, este tal, preguntarle por otras obras, por otros libros que haya publicado esos mismos autores que dicen conocer. Este fue pintado en 1710 por Ernst de Gelder. ¿Me puedes decir otra obra de ese mismo autor? En 1899, Nikola Tesla construyó esta torre antena gigante y captó señales, una secuencia de números. Estaba convencido de que eran comunicaciones alienígenas. Obviamente, todas las pruebas, todos los textos, todos los autores, etcétera, 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 que nieguen mi planteamiento son del sistema. Yo soy tu padre. En 1927, el ingeniero noruego Jørgen Holst experimentaba con señales de radio. ¿Georgian qué? Y en algunos de los experimentos las señales volvían con eco después de finalizar la transmisión. Nunca encontró una explicación. Y como yo no le encuentro otra explicación, es señal evidente, obvia, sentido común de que es lo que yo digo. En el Apolo 11, en 1969, el astronauta Buzz Aldrin confesó que había visto un objeto por la ventana flotando justo a su lado. Ya sabéis que os animo constantemente a seguir contenido de divulgación científica. En este canal en concreto, que a mí personalmente me gusta mucho, se explican casi todas las cosas que salen en esta película. Otro gallo cantaría hoy en nuestra sociedad si desde el minuto 1 en nuestros colegios, primero, se explicase antes de la ciencia cómo funciona el método científico. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Y antes de enseñar historia, cómo funciona el método histórico que siguen nuestros historiadores. 1977, el telescopio de la ciudad captó una señal inusual mediante transmisión interestelar, pero nunca supieron de dónde provenía o quién la mandaba. En realidad, si os dais cuenta, siempre está haciendo el mismo recurso. Presento un hecho, que sí es verdad que es un hecho, y a costa de eliminar cualquier otra explicación que a mí no me interese, me quedo con una única, que esa, en este caso, es evidente, ¿no? Pues porque es la única que hay. 1998, el transbordador espacial Endeavour fotografió un objeto negro encima de la Tierra. Es decir, está claro. Está claro, los marcianos nos visitan. Está claro, la pandemia no existe. Está claro, la Tierra es plana. Está claro, el Holocausto es mentira. Está claro, David Saavedra es calvo. No puedo poner toda la escena del tirón y esto pierde un poco el efecto de ola, de avasallaje, ¿no? De una persona que tienes delante lanzándote datos y datos y datos y datos, todos ahí en retahíla del tirón, ¿no? Pero imaginaros lo que es para una persona normal, para una persona que simplemente pues, pueda tener más o menos interés sobre un tema determinado, el escuchar a alguien lanzándole pues este tipo de recursos. En mi opinión, hay dos opciones y las dos están determinadas por el ego. La primera es donde tú tienes un ego pues normal, el que todos tenemos, eres alguien humilde que se comporta
con humildad frente al conocimiento, que es consciente de que hay mucho que tiene por aprender, que el mundo es un lugar verdaderamente complicado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has visto estos cuadros? Este lo pintaron en el siglo XV. Estos cuadros son los primeros testimonios que hay documentados. Este fue pintado en 1710 por... A ver, y es normal que nosotros a nivel mental reaccionemos de este modo, porque nosotros no nos va la vida en ello, no tenemos una obsesión, ¿no?, exagerada con saber única y exclusivamente de este fenómeno, y además descartando todo lo que me contradice de alguna manera, todo lo que no refuerza el prejuicio que yo ya he aceptado como válido, ¿no? Me he dado cuenta ahora, mientras estaba revisando que había quedado bien grabado y demás, que es la primera vez, creo, que me pongo al otro lado. Es decir, que no soy yo el radicalizado, que no soy yo el que tiene esa obsesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y si os dais cuenta, dije que nosotros no estamos obsesionados, que es normal que nosotros reaccionemos así. Es decir, me he puesto como al otro lado del espejo. Y es que creo que es la primera vez. O sea, no, me ha salido solo y es guay. Es como verdaderamente bonito. En automático, cuando me salía a referirme a mí mismo, es como una persona radicalizada, ¿no? Y lo sigo siendo a todos los niveles. Pero mola que mi mente se permita, ahora ya, por fin, en algunas ocasiones, verse de otro modo. Entonces, el efecto rebote que tiene esta actitud sobre estas personas es, ¿esta persona es subnormal? O sea, pero los medios de comunicación, el sistema, las películas, etcétera, etcétera, evidentemente le han lavado el coco, o es que es mala persona, sabe perfectamente que esto está ocurriendo y tiene algún interés oculto, ya sea económico, ya sea de poder, de prebengas, etcétera, etcétera, en negarlo. Si es lo uno, pues se me enciende la vena proselitista de intentar liberar a esta persona. Y si es lo otro, pues evidentemente es mi enemigo y debo combatirlo. Luego está la opción 2, que es que por el motivo que sea tengas un ego súper exagerado y entonces en el momento que tú te encuentras un discurso determinado, casi siempre conspiracionista, que a ti te permite distinguirte de la mayoría, como una especie de élite, como un elegido, como alguien súper inteligente que ve lo que a los demás pues el sistema les ciega. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ese discurso, esa ideología, esa estructura va a enganchar contigo como un guante en una mano. Es decir, está claro. Claro, aquí hay un percal, y es que yo he tenido una experiencia y tengo que tener mucho cuidado con no caer en la soberbia, la egolatría, que entonces pues me estaría comportando como siempre lo he hecho, de considerar lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, como modelo único y exclusivo. Tengo que entender pues que aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre, cada uno pues tiene su mentalidad constituida con unas fichas que no tienen por qué ser las mías, y mi proceso no tiene por qué ser el único y exclusivo. Sí es cierto, o yo me inclino a pensar, que la mayoría nos radicalizamos en la infancia y ya en ella, o a lo largo de la adolescencia, desarrollamos todo este pensamiento en burbuja que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y algunos seremos capaces de salir, en mi caso de casualidad, esto que quede claro, y otros, pues por su propio pie, pues porque no están tan radicalizados, son capaces de detectarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero especialmente desde hace un año me he venido dando cuenta de que del mismo modo que existen unas ventanas de desradicalización, unos momentos concretos en los que solo ahí es posible acceder a una persona víctima de este pensamiento en burbuja, también hay lo contrario, unas ventanas de radicalización. Parece encajar con todo esto que tú puedes tener dentro de ti esa inclinación a ser un burbujero, pero en estado latente, y por lo que sea, aunque seguramente tenga bastante que ver el tipo de educación que te den, las influencias, tus amistades, tus experiencias vitales, etcétera, etcétera, pues no se te desarrolla, no se te activa. Y en un momento dado, en un momento crítico de tu vida, como puede ser pues atravesar una enfermedad verdaderamente complicada,
o vivir la pérdida de un ser querido a quien estabas muy unido, eso, claro, son experiencias que te remueven a un nivel muy profundo, que verdaderamente es una auténtica sacudida a todos los niveles, ¿no? Y ahí se puede abrir una de estas ventanas de radicalización que si tienes ese estado latente de pensamiento en burbuja, adiós. Este libro va precisamente de esto. Su protagonista, Raquel, cuenta la verdad bastante bien la historia. Se casó durante 20 años con un chaval de origen marroquí. La religión se le importaba bastante poco. Se podría definir como laico, no era musulmán practicante ni nada de eso. Sí que era de educación musulmana, porque en su casa pues era importante el percal, pero él no practicaba. Estas cosas le daban bastante igual, ¿no? Y bien, lo describe como un chico encantador, que estaban súper enamorados, tuvieron 2 hijos en común, un padre atento, etcétera, etcétera. Todo bien, hasta que a él se le murió su padre. Tenían una relación, pues por lo visto, muy profunda, un vínculo muy fuerte. Y bueno, se le hizo bola el tema de gestionar esto. Empezó a visitarla, vivían en Madrid, la mezquita de la M30. Y allí, pues, él decía que había conocido unas personas que le estaban ayudando. Pues al principio solo decía eso, me están ayudando, hablamos bastante, de conversaciones muy profundas. Luego empezó a decir que le estaban enseñando la auténtica religión, que había estado equivocado todo este tiempo. Este tipo de palabras ya os tienen que llevar a pensar en una determinada dirección, ¿no? La auténtica religión, wow. Y bueno, al final pues fue a más. La verdad es que ella describe unos cambios muy profundos y muy radicales en muy poco tiempo. Al final se le fue totalmente la olla, a los críos les ponía, bueno, los intentaba adoctrinar, por supuesto, proselitismo, y al final les ponía, cuando la madre no estaba, vídeos de decapitaciones y salvajadas del Estado Islámico, ¿no? Al final fue detenido, se demostró que, bueno, captaba a chavales pues, para mandarlos a Siria a combatir, y le cayeron 8 años por pertenencia a la Brigada Al-Andalus, ¿no? Estoy bastante seguro, y creo que me jugaría mi manito derecha con la que saludaba al sol, que este señor, este chaval, el ex marido de Raquel, cuando fue a la mezquita, se encontró con unos personajes que le iniciaban las conversaciones de este modo. ¿Has visto estos cuadros? Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ojalá hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Si es el caso, por favor, darme un like, dejarme un comentario ahí abajo, que ya sabéis que me gusta mucho leeros, y por supuesto suscribiros, porque después de estos 5 o 6 meses parado, el algoritmo me penaliza bastante, pero bueno, seguro que con vuestra ayuda vuelvo a reactivar este canal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!